Hola, esto es un frigo, enganchamos y desenganchamos, pero espera, dale Santiago, dale. Soy Santiago García desde Chicago, Illinois. Bienvenidos a 12 Ruedas. Arrancamos. Bueno, después de esta intro de nuestro amigo Santiago desde Chicago, en Estados Unidos, pues nos toca ver algo que yo no había hecho y es el enganche y el desenganche de un frigorífico. Como sabéis, los frigoríficos cuando están enganchados vienen muy cerquita, ¿no? ¿Y qué pasa si tú lo enganchas como si fuese una lona normal? Pues que al final te toca casi que arrastrarte por ahí porque las boquillas están abajo. ¿Cuál es la técnica para enganchar frigoríficos? Pues la enseño. Vemos cómo lo enganchamos y luego vemos cómo lo desenganchamos. Bien, lo primero que tenemos que hacer, obviamente, pues es meternos debajo. Nos metemos un poquito, tal como yo estoy aquí ahora mismo. ¿Veis? Que no estoy muy metido, ¿vale? Y una vez que tenemos metido el camión así, sin subir la suspensión, o sea, tal cual está, lo podemos echar un poquitín más para atrás si queremos. Venga, lo vamos a echar un poquito más para atrás. Lo dejamos caer un poco, porque estamos en cuesta abajo, ¿vale? Que lo he querido poner aquí. Movemos un poco hacia abajo, ya está. Ni tan mal. Me he querido poner aquí cuesta abajo para que veáis que la técnica es efectiva y segura. Bueno, nos hemos metido para atrás con la suspensión abajo, ¿veis? Mirad dónde está el kingpin, ¿vale? Y vamos a enganchar esto. ¿Cómo se engancha un frigo? Pues muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer, una vez estemos así metidos, es irnos a buscar los botones de frenado, el rojo y el negro. ¿Os acordáis, verdad? Bien, en los frigoríficos no volváis locos porque algunos vienen aquí adelante, los botones, otros vienen a la mitad del chasis, más o menos, por aquí por el chasis, lo podéis buscar, y otros, como es este caso, vienen atrás del todo. Voy a coger el otro guante. Bien, nos hemos metido así y ahora lo que vamos a hacer antes de nada es comprobar que el remolque está frenado con el botón rojo. Aquí está. Aquí tenemos la palanca para la suspensión, freno negro y freno rojo. Bien, lo vemos, ¿no? Para afuera estaría frenado, para adentro estaría desbloqueado. Pues tiramos hacia afuera. Está hacia afuera, está el remolque frenado. Esto es lo primero que hay que hacer, comprobar que el remolque está frenado, ¿vale? Bien, una vez que está frenado el remolque, ¿qué podemos hacer? Pues muy sencillo. Nos podemos venir al camión y podremos subir la suspensión, ¿vale? Vamos a subir. A ver, lo he apagado, ¿vale? Bien. Ahí está pegando. Una vez que esté pegando, le podemos dar un poquitín más por si acaso, ¿vale? ¿Y qué haremos ahora? Pues ahora, un paso que es contrario a una lona es enchufar las mangueras. Ahora podríamos enchufar las mangueras, ¿vale? Voy a poner el teléfono por aquí. A ver si no se cae con las vibraciones.
Bueno, a ver, lo puedes meter un poquito más si quieres, para que no tengas que andar un poco ahí, pero veis que aquí hay espacio para moverte. Le he enchufado la manguera roja, la primera. ¿Por qué? Porque si el remolque sale a correr o yo veo que se mueve, se la quito inmediatamente, ¿vale? Ya tiene la manguera roja, así que ahora lo que voy a hacer es enchufar el resto de mangueras. Una vez que tenemos el resto de mangueras enchufadas, ¿qué podemos hacer? Tenemos dos opciones, ¿vale? Bien, tirar para atrás y acabar de enganchar, o subir las patas y luego enganchar, por si entramos un poquito escorados, pues que el remolque no se vaya para ningún lado, ¿vale? Ahora el remolque está frenado también por las patas. Una vez que tengamos las mangueras, es bueno volver aquí y comprobar que el botón rojo sigue estando para afuera, sigue estando frenado. ¿Por qué? Porque si tú ahora decides subir un poquito las patas y no enganchar, que tengas la certeza de que el remolque no se va a mover, ¿vale? Bien, ¿qué voy a hacer yo? Pues yo sí voy a subir un poquito las patas, porque si imagínate que entras un poco escorado, pues doblarías un poco las patas. Las voy a subir un poquitín de nada. Aquí las tenemos ya subidas un poquitín. Ya si entro escorado, pues no muevo las patas. Como estáis viendo, el remolque no se mueve. Estamos en pendiente hacia allá, con las mangueras puestas. ¿Por qué? Porque tenemos el remolque frenado con el botón rojo. ¿Qué podemos hacer ahora? Pues enganchar. Vamos allá. Vamos a enganchar. Cerramos la puerta, que si no suena pirim, 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 pirim. Freno, marcha atrás. Y vamos para atrás. Comprobamos para adelante. Comprobamos para atrás. Que a mí no me ha gustado, cómo ha sonado esto. Así que como no me ha gustado cómo ha sonado, lo que voy a hacer que es vuelvo a abrir la quinta rueda y lo voy a volver a enganchar. A ver, esta quinta rueda no tiene el típico sonido de clac clac. Este suena muy raro, ¿sabes? Está metida realmente, pero como a mí no me gusta, lo que voy a hacer es tirar un poquito hacia adelante de nuevo y volverlo a tirar hacia atrás, porque no me ha gustado el ruido, ¿vale? Metemos primera, tercera, bueno. Ahí está, la hemos sacado. Voy a tirar freno de mano, punto muerto. Freno de mano siempre, acordaros. ¿Qué voy a hacer ahora? Abrir bien el candado de la quinta rueda. Como estáis viendo, el remolque no se está moviendo para nada. Tiene las patas arriba y tiene las mangueras puestas. Y estamos moviendo el camión solamente. Colocamos bien. ¿Por qué no se mueve? Repito, porque está frenado con el botón rojo. Bueno. Cuando he entrado, habéis fijado que he entrado un poquito escorado y no se han escuchado las patas, ¿verdad? Bien. Volvemos. Vamos para atrás. Ahora sí me ha gustado el ruido. Ahora sí me ha gustado. Comprobamos un poquito hacia adelante. Vale, punto muerto. Freno de mano. Vale. Y tendríamos casi terminado el enganche. ¿A que no os habéis manchado de grasa con el resbalón? No os habéis dado un golpe con el termoquín y el remolque está casi enganchado. ¿Por qué casi? Estoy pegando muchas voces porque es que estoy sordo aquí con el manuco, porque nos faltan las patas.
y estas patas se las traían. Vamos allá. A ver si puedo con una mano, porque es que estoy haciendo el vídeo por perro y vago. No he cogido el trípode. Espérate. Venga, a ver. Sujétate aquí mientras que cobramos. Oye, que se no se va a sujetar. Bueno, os lo enseño ahora, que lo cabe. Ya. Bueno, tenemos el freno de mano echado del camión, así que toca quitar el freno del remolque. Vámonos para el freno. El spoiler lo podemos abrir ya. Importante, vamos a suponer que el freno lo vamos a quitar y se nos ha pasado poner el freno de mano del camión. Claro, el camión, una vez que lo enganchas, no se va a mover porque ya lo sujeta el propio remolque. Pero te bajas de prisa, que las prisas no son buenas, ya lo sabemos, y nos encontramos que al darle a este botón hacia adentro, el remolque se mueve. Pues muy sencillo, vuelves a tirar de él. Aquí está suelto, estamos cuesta abajo y se debería mover ya. Echado y quitado el freno. No se mueve. Si se moviera, repito, enseguida volvemos a tirar de él y bloqueamos todo el conjunto. Bueno, vamos a pasar a desengancharlo, ¿vale? ¿Os mola, no? Como este vídeo no lo habéis visto, no lo he visto ni yo, vamos a pasar a desengancharlo. Bueno, pues como veis, lo que vamos a hacer ahora es desengancharlo, ¿vale? Hemos comprobado que aquí apenas hay hueco, incluso hay algunos que quedan un poquitín más pegados. Entonces, ahora vamos a desengancharlo. Yo lo tengo ahora parado, pero podríamos tener el camión en marcha. ¿Qué es lo que hacemos para desenganchar? Muy sencillo. Voy a pillar los guantes. Bueno, repetimos que los botones del freno pueden estar o bien aquí adelante, bien en el medio del chasis o bien atrás. En este caso, este frigorífico lo tiene atrás. Así que me pierde algo de aire por ahí. Nos vamos hacia atrás, nos iríamos hacia atrás. Frenaríamos el remolque. Vale. Hacia afuera lo frenamos. Ahí estaría frenado. Y ahora, acordado de coger la placa de matrícula, si la tenéis que coger, nos iríamos a las patas y las bajaríamos. Cogeríamos y la vamos a bajar, que vosotros la veréis bajada ya. Bien, aquí la tenemos bajada. Están en el suelo. Le he dado un poquito más con la marcha corta de las patas para que esté bien asentado. El camión está en posición de rodaje, ¿vale? ¿Qué hacemos ahora? Pues ahora, como el freno de mano está echado, abrimos la quinta rueda. Si quiere abrirse, que no va a querer abrirse, vamos a dejar caer un poquito el camión. Vamos a arrancarle, dejamos caer un poquito el camión para que aprisione el cerrojo, para que suelte el cerrojo. Venga, vamos a arrancar. Soltamos freno de mano, lo volvemos a echar. Ya dejamos el camión en marcha. Ahora se debería abrir la quinta rueda. Tenemos las mangueras enchufadas, ¿os habéis fijado? Patas al suelo. Pero bueno, vamos a volver por nuestros pasos. Comprobamos freno del remolque que esté echado para afuera. Está echado. Nos damos media vuelta. Bajamos las patas con la posición de rodaje. Bajamos las patas. Y una vez que estén al suelo le damos un par de vueltecitas más. Nos vamos a la quinta rueda. Ahora ya está abierta la quinta rueda. Pero nos quedan las mangueras, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa ahora.
Lo que vamos a hacer es, vamos a hacer lo siguiente, vamos a darle un poquito hacia adelante al camión. Le damos un poquito hacia adelante. Metemos primera, bueno, tercera, y le damos un poquitín hacia adelante. Ya está. Freno de mano. Punto muerto. Lo dejamos arrancado, ¿vale? Bueno. Mirad. ¿A que ahora puedo entrar ahí? ¿A que sí? ¿Qué hacemos ahora? Pues desenganchamos las mangueras que están, pues como veis, súper liadas. ¡Ea! A ver, que con una mano la voy a dejar aquí de momento. Bueno, ahora el remolque ya está frenado del todo. ¿Qué hacemos ahora? Pues para salir bien lo vamos a levantar. Levantaríamos el remolque. A ver que coja aire, porque ha perdido ahora un poco de aire cuando hemos soltado las mangueras. Aquí lo vemos que se está levantando. Bien, está levantado. ¿Y qué haríamos ahora? Pues acabaríamos de bajar las patas, que como veis ya están en lo alto. Ya se han subido. Venga, vamos a acabar de bajar las patas. A ver, con la marcha larga. Ahí estaría en el suelo. Meteríamos la corta. Ahí está. Y como ya habéis visto en el vídeo de enganchar y desenganchar, estáis escuchando que ya no lo está sujetando el camión, ya lo está sujetando las patas. Ahora podríamos salir hacia adelante. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues salir hacia adelante. Vamos a salir hacia adelante. Salimos un poquito hacia adelante con la suspensión poniéndola a la altura del rodaje, porque ya está suelta la quinta rueda. Vamos a cerrar la puerta, que veamos. Ahí está. Y saldríamos. Freno de mano. Y comprobamos que estamos fuera y que podemos salir bien. Por si acaso, ¿qué podemos hacer? Pues bajar la suspensión un poquito más, por si acaso. Bueno, aquí tenéis lo que es el frigo desenganchado de una manera segura. Voy a coger aquí el guante que se me va a perder. De una manera segura, de una manera que no hace falta que te metas de cunclillas aquí en el medio, aquí a poner las mangueras, ¿vale? Es una técnica diferente a enganchar o desenganchar una lona. Entonces, bueno, es cogerle el golpe y siempre acordarse de frenar el frigo con los botones. Repito, algunos los tendrán aquí, los botones, otros los pueden tener al otro lado, ¿vale?
aquí en mitad del chasis y otro lo pueden tener atrás del todo. Así que nada más, espero que os haya gustado este vídeo acerca del enganche y desenganche del frigo y nos vemos en el siguiente. Adiós. Y bueno, ya con la cafetera parada, pues os vuelvo a decir que espero que os haya servido de mucho cómo enganchar y desenganchar un frigo con una fórmula muy técnica, ¿vale? Yo lo aprendí de verlo, no me lo enseñó nadie, lo estuve viendo, digo, ¿y por qué lo hacen así? Y luego maquinando, digo, ah, claro, así me puedo meter aquí detrás, aunque yo soy chiquitín, imagínate un tío que mida más que yo, a ver cómo lo hace, ¿vale? Así que nada, lo dicho, nos vemos en el siguiente. Las prisas no son buenas, ya lo habéis visto en el anterior vídeo de cómo me confundí de remolque, así que cada cosa lleva su tiempo. Un gran saludo y nos vemos pronto. Ah, por cierto, mandarme más opening, ¿no? No tengáis vergüenza. Pasar por Facebook, ahí en el Messenger, ahí puedo recuperar vuestros vídeos, clips de vídeo, donde me decís quiénes sois, de dónde lo hacéis y bienvenidos a 12 ruedas y él, por supuesto, arrancamos, no tiene que faltar. Venga, hasta pronto.